Soy el pastor Juan José Gil. Estamos un poco alertas en este momento en nuestro país, en España, por las cosas que están aconteciendo. La gente está yendo a las calles, están protestando contra las cosas que quieren hacer los políticos que gobiernan en este momento, ya que están tratando de quedarse como eh, algo así como fijar su estilo de gobierno, fijar su control sobre las medidas que toman de tipo progresista y tal, sin importar si, ya lo han demostrado en distintas ocasiones, si eso es legal o es constitucional, como lo quieran llamar. Y la gente se está manifestando, están saliendo a las calles, están tratando de levantar su voz en desacuerdo con esto porque, bueno, no podemos decir que tenemos los mejores políticos. Tenemos políticos que están muy bien pagados, que están de alguna manera muy acomodados al sistema, viven de ello, viven de los impuestos y la verdad es que la mayoría de los políticos no es que trabajen mucho, es más bien una posición que les da para votar, para sacar adelante leyes o para aprobar ciertas cosas, para proponer otras, etcétera. Pero no quiero ponerme en ese plan. Todo tiene sus más y sus menos, todo tiene sus problemas, sus fallos, sus virtudes y sus fallos. Pero realmente, cuando un país como España, pero no es el único, le pasa a muchos otros países, cuando un país como este lleva una deriva que no es sana, que va en contra de la ley, que se intenta saltar la ley de forma que puedan avanzar en los planes que tienen. Y lo hemos visto, no es la primera vez que ocurre, quiero decir que en un sentido o en otro, pues los políticos se las arreglan para avanzar en sus proyectos y programas y nunca, nunca, y esto lo podemos decir con total convicción, nunca en absoluto consultan con el pueblo. Así que le llaman democracia, pero ¿dónde está esa democracia? Desde luego aquí en España no. Solamente se cuenta con el pueblo para que vote una vez cada 4 años. Imagínate. Y es toda la actividad democrática es una pantomima, porque se trata solo de escribir un nombre en una papeleta y echarlo en una urna. Eso se tarda, pues, pongámosle 10 minutos. Así que cada 4 años el ciudadano español tiene 4 minutos de democracia. No es mucho que digamos. Y así está funcionando. Y no es solamente el único país que lo hace. Lo hacen la mayoría de los países. La mayoría de los países que se consideran demócratas. Esa es toda la democracia. Luego los políticos siguen llevando a la población por donde consideran que es mejor. Algunos son pagados, algunos son partícipes de planes supranacionales. En fin, hay de todo, hay una variedad y están muy cómodos en sus escaños, en sus sillones. Sí, a veces les vemos discutir, pero no sabemos hasta qué punto eso va a hacer grandes cambios, porque siguen adelante con sus proyectos y sus historias, mientras gastan y gastan y gastan y gastan y gastan dinero. En fin, ese es el estado de la democracia actual, la democracia occidental, y en Oriente hay mucha menos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, yo diría, y esto no le va a gustar a mucha gente, yo diría, los países tienen lo que se merecen.
¿Por qué razón? Porque es imposible que haya paz auténtica, que haya bienestar auténtico, que haya una sociedad buena, si no está basada en leyes justas. Y las leyes, especialmente las leyes que se están aprobando en las últimas décadas, han sido cada vez peores, más degenerativas. ¿Cómo va a haber paz, armonía, progreso y todo lo demás? Porque el progreso que hay, te aseguro que es una farsa, y lo vamos a ver muy pronto. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente ya se está dando cuenta. Por supuesto, los economistas y los políticos ya lo saben hace mucho tiempo. ¿Cómo va a haber todo ese bienestar verdadero, auténtico, que hace honorable a una nación? Que hace a la gente sentirse que han logrado algo realmente estable, digno de conservar, de luchar por ello. No, no se pueden sentir así porque la injusticia está por todas partes. ¿Cómo es posible que se menosprecie la vida de los infantes, la vida de los no nacidos o de los menores, de los pequeños, muchas veces? ¿Cómo es posible que se menosprecie hasta el punto de que se hayan creado leyes que faciliten ese menosprecio, ese desprecio a la vida? ¿Cómo es posible que haya leyes que apoyen declaraciones antibiológicas y cada cual puede opinar lo que quiera acerca de su propia naturaleza? En fin, se dan tantos desequilibrios, tantas injusticias a nivel económico. La corrupción a nivel económico es rampante, empezando con los políticos. La corrupción a nivel de todo tipo, social, político, es un escándalo. Mira, durante décadas los periódicos se han llenado de artículos y protestas contra los gobernantes, contra los políticos, hasta el punto que ha llegado la clase política a ser la primera preocupación del país, por la corrupción y por tantas otras cosas perversas. Los magistrados, jueces, han estado recibiendo montones de demandas contra los políticos. Y luego, ¿cómo es posible que entre ellos se cubran como si fuera una corporación? Sí, en sentido corporativo de vamos a protegernos como clase política. De manera que dejan la impresión que si hay leyes, pues serán para la ciudadanía, pero para la clase política es como una casta, es como algo así como una especie de liderazgo, cúpula, élite, protegida. Y se protegen a sí mismos. Se ponen a sí mismos, por ejemplo, el presidente de España no lo elige el pueblo, lo elige los 300 y pico políticos que se reúnen en el Congreso. Imagínate, un país de 46 millones, por lo menos, y solo 300 personas escogen a un presidente. Lo llaman democracia representativa, pero es chocante. En fin, son cosas, yo diría, no va a haber paz y podríamos tener una segunda guerra civil. Podría pasar, porque la historia de la humanidad es una historia de injusticia tras injusticia. Y es una historia de guerra continua. España ha tenido tantísimas guerras, pero no solo España, Europa ha tenido
enormes, largas guerras que han durado 30 años, 100 años. ¿Y eso por qué? Porque no hay justicia, porque hay mucha dictadura, mucha imposición, hay mucha perversión, hay mucha corrupción, hay muchos intereses creados, hay mucha lucha de clases. No se busca el verdadero bienestar de todos. Siempre hay una pequeña élite, a veces se les llama de una forma, a veces de otra, pero que no permiten que venga una justicia verdadera, estable, permanente. Y por tanto siempre está la puerta abierta a competencias, pugnas, luchas. ¿Te puedes creer que ahora ya en pleno siglo XXI la población esté polarizada entre izquierdas y derechas? Las dos cosas son un fracaso. Son un fracaso porque toda polarización es ir al fracaso. En vez de llegar a acuerdos juntos, pensando todos en lo mismo, que es un país donde haya justicia. Pero ¿cómo va a haber justicia si no se busca? Para que haya justicia, primero se tiene que tener una base realmente justa. Siempre hemos tenido la Biblia como referencia o el Evangelio, el Nuevo Testamento como referencia. Si nos pasamos en esos principios y valores, podemos aspirar a tener verdadera justicia. Pero no es suficiente con tenerlo ahí en la teoría. Es necesario conocerlo bien, empaparse bien en esos valores y principios y buscar una justicia que esté basada en valores eternos. Si no, nunca la va a haber, como lo ha demostrado la historia. Siempre va a haber guerras, siempre va a haber destrucción, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber todo esto, hasta que el reino de los cielos venga, como los cristianos esperamos, y se traiga, como está profetizado, la justicia eterna. Entre tanto, no hay solución, porque la solución vendría, primero, por establecer esa justicia, legislar de acuerdo con esos valores y principios. Segundo, sería cumplirlos, porque de nada vale establecerlos si luego no se cumplen y cuando no se cumplen no pasa nada. ¿Qué impresión se deja? Después es necesario enseñar eso, enseñar en qué consiste esa justicia, qué son esas leyes, por qué las tenemos, por qué las necesitamos y que queden arraigadas en la mente y en el corazón del pueblo, pero no se hace. Así que habría que enseñarlas si no se enseña. Después habría que defenderlas. Habría que tener todo un conjunto de medidas de defensa realmente, de forma consciente, de esa justicia. Pero solamente va a funcionar cuando la base esté correcta. La base de esa justicia sea con valores eternos. Si no, no funciona. Esto es un caos. Y lo que está pasando hoy en España, lo que está pasando en el mundo, hacia dónde va todo este proceso histórico, estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo, no son nada nuevos. Ha pasado a lo largo de la historia. Y no nos debe extrañar que vayamos abocados a una guerra. Mi consejo, como el ser humano no cambia, no se convierte, no se arrepiente, no se abre a la verdad y a la justicia divinas, va a continuar así y va a peor. Y vendrán momentos complicadísimos, terribles. Mi consejo, por lo menos para los creyentes, los cristianos, preparémonos,
porque vienen tiempos muy complicados, muy difíciles. Vienen más guerras, viene más destrucción, vienen más conflictos, vienen tiempos tumultuosos, quizá como nunca antes en la historia. Y debemos de prepararnos mentalmente, emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos, prepararnos para sobrevivir. Sobrevivir guerras, sobrevivir revueltas, sobrevivir catástrofes económicas en el mundo, catástrofes sociales, catástrofes naturales, de todo tipo, porque no puede funcionar bien lo que tiene un mal fundamento. En fin, no quiero extenderme más. Os dejo eso, por favor, meditadlo y estemos en oración, porque este país lo necesita, el mundo lo necesita. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.